viernes 9, ya el tercer mes del año, nos acompaña en esta entrevista Carolina Ramírez, que ella es especialista en seguridad. Con ella podemos hablar de toda la gama de seguridad y tiene ideas muy interesantes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y pudiéramos empezar, Carolina, conversando sobre las vertientes que tiene el tema. Cuando hablamos de seguridad, ¿de qué cosa debemos entender en seguridad? Sí, la seguridad es bastante compleja porque la seguridad es abstracta. Yo no puedo decir, Rafael, deme 5 libras de seguridad y póngamelas para llevar, por favor. La seguridad es esa sensación de que no se dan condiciones o riesgos o amenazas que pudiesen poner en peligro el desarrollo natural de algo. Así puede ser una persona, así puede ser una empresa, como incluso puede ser un estado. Entonces, es precisamente eso. Cuando escuchamos la palabra de seguridad, eso significa que se han tomado las medidas de lugar para evitar o reducir los niveles de vulnerabilidad ante cualquier situación difícil. En ese concepto me parece bastante acertado. ¿Cómo se debiera entender hoy lo que antes se decía defensa nacional o seguridad nacional? Bueno, la defensa nacional debe considerarse un componente de la seguridad nacional. Ahora, la defensa nacional no puede ser entendida aparte de la seguridad nacional. Y seguridad nacional son todas las precauciones, todas las acciones que coordina el Estado, con la participación de todos los entes de la sociedad para garantizar la permanencia del Estado y la consecución de los objetivos nacionales, para proteger el interés nacional. Ahora, en el caso de la defensa, tiene que ver con todos los medios, recursos de los que se dispone para garantizar ese interés nacional. Pero Carolina, ¿cómo es que las mujeres ahora, porque tenemos casos aquí de varias mujeres que se han dedicado a estudiar asuntos de seguridad pública y seguridad ciudadana, como que eso no es un trabajo de mujeres, no te lo estarán echando en cara, no te estarán discriminando? Y no solo eso, también recuérdese que, maestro, que hace unas décadas el tema de seguridad y defensa era vedado para los civiles, o sea, entendíamos que eso era un asunto de guardias. Ahora era sí, un asunto civiles de y guardias. mujeres. Y a mí me dicen, pero muchachita, ¿y tú? Civil y mujer metida en estos temas. Pero sí, las mujeres somos muy creativas y pensamos a veces un poquito más, vemos la multidimensionalidad de la seguridad. Y yo creo que sí, que eso es bueno, que sigamos promoviendo que haya mujeres vinculadas a estos temas. ¿Y dónde es que tú has hecho estudios? ¿Qué es lo que estás estudiando? Bueno, maestro, usted sabe que yo soy alumna suya desde la UAS. Sí, no, ya fuiste, pero... Claro que después sí. de eso No, te bueno, dedicaste, te torciste el camino. Oye. No, bueno, yo hice la maestría en Defensa y Seguridad Nacional acá en la Universidad de las Fuerzas Armadas, el INSUDE, el Instituto Superior para la Defensa. De ahí me recomendaron a ir a un curso de coordinación interagencial y contraterrorismo en Washington. Tuve la suerte de tener muy buen desempeño, entonces luego ellos me invitaron a cursar la maestría en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Resulta que fui la primera mujer de República Dominicana en cursar ese programa. Tuve la suerte de ser la primera latina, presidente de clase. Entonces se dio una circunstancia que en ese momento la OEA estaba firmando un convenio con ANEPE de Chile, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ellos tenían una maestría en Defensa y Seguridad de las Américas, pero ya vinculada a cómo otros elementos, el comercio internacional, cómo puede utilizarse para la defensa y los beneficios del país. Entonces, apliqué también para la maestría, pude pasarla. Entonces, cuando regreso a la República Dominicana, me entero que Chile había hecho un acuerdo con el Espacio Educativo Europeo y sus materias eran reconocidas en Europa, y entonces pude matricularme en el doctorado y ya a final de este mes estamos presentando la O sea que tú te juntaste por ahí con Lilian Bovea, tal vez. Por supuesto, porque claro Lilian que sí. Bovea, otra mujer especialista. Y una de las pioneras en pionera, Latinoamérica, ¿verdad? claro que y sí. sigue viviendo y trabajando en Estados Unidos. Una consultora internacional en esa materia. Así es, así es. En estos momentos, ¿qué debemos considerar como factores determinantes de la seguridad
nacional? Lo primero es que la seguridad hay que entender que hay que darle una mirada multidimensional. La seguridad tiene muchas dimensiones y hay muchos factores que determinan la seguridad. Entonces, por eso se dice que la seguridad es multidimensional, multicausal y multifactorial. O sea, para yo alcanzar, la seguridad es un resultado, no es un medio. Entonces, cuando yo tomo todas las medidas del lugar para garantizar el desarrollo y el bienestar de las personas, como resultado voy a tener que voy a aumentar mis niveles de seguridad. Pero la seguridad es eso, es un resultado de una cantidad de políticas y acciones interconectadas, responsabilidad de todos los actores, los políticos, militares, policías, empresarios, estudiantes, ciudadano común, todo eso. Y para eso necesitamos dos cosas. Primero, cumplir la norma, que haya una norma para todo, la institucionalidad. Cumplir la ley y fortalecer la institucionalidad. Y cumplir las leyes, todos. Todos, que la ley esté por Todos encima. los ciudadanos. Que la ley esté por encima. Ustedes son muy exigentes. Hasta los que no son ciudadanos deberían cumplir la ley. Carolina, entonces, usted se ha tropezado con una corriente que plantea que la seguridad se consigue si la gente anda armada. Aquí los ciudadanos con una pistola. Donald Trump llegó más lejos y propuso que a cada maestro, o por lo menos una parte de los maestros, se le autorizara a llevar un arma para enfrentar a esos que aparecen a cada rato y hacen matanza en los Estados Unidos. ¿Cómo y es la vamos cosa? a tener entonces un universo La de balas. proliferación de armas es una de las soluciones que le enseñaron ustedes en Washington, en esos cursillos. Bueno, podrán enseñarnos lo que consideren. Ahora uno tiene su opinión muy particular. Pero eso predomina en las academias. Bueno, en el caso de Washington, en el caso de los Estados Unidos, hay que entender que el tema de el acceso de los civiles a las armas, porque aquí estamos hablando de armas en manos de civiles, es parte de la idiosincrasia norteamericana. Y de hecho es un derecho constitucionalmente protegido en el caso norteamericano. De hecho, se dice que el 34% de los niños, por ejemplo, ahora a propósito de estos tiroteos que hubo en varios estados y específicamente en la Florida, el 34% de los niños en Estados Unidos han estado en contacto con algún arma. Y la sociedad norteamericana es difícil concebirla sin armas. Ahora yo personalmente, a partir de todos los estudios que he podido revisar, he podido entender, como dicen los especialistas, que una persona que no tiene el entrenamiento adecuado aumenta un 60% su nivel de vulnerabilidad portando un arma. O sea, usted es más vulnerable, maestro, cuando usted tiene un arma, si no tiene el entrenamiento del lugar, aparte que también se convierte en un elemento atractivo para el crimen y el delito. Sí, porque si el otro delincuente la ve o la presume que yo la cargo, él más rápidamente me va a disparar antes de que yo pueda sacarla. Claro que sí, y la sorpresa es de quién la da. Y si la saco y no tengo puntería ni sé operarla rápido, entonces me van a dar más rápido a mí. O si es un arma que usted la tenía por ahí hace 6 meses que no la disparaba, se le encasquilla y entonces hay una fatalidad. Sí, maestro, mire, claro, en materia de protección hay una regla de oro que hay que cumplir y es el tema de que el 90% tiene que ver con prevención, con todas las acciones que uno hace conscientemente para evitar encontrarse en una situación de peligro, por ejemplo. El 5% es de la suerte que le tocó en el momento menos adecuado, en la circunstancia menos adecuada. Pero el otro 5% tiene que ver con la reacción ante el incidente. Por eso es que a veces un simple atraco, por decir, termina en una fatalidad, porque las personas reaccionaron de manera diferente. O un simple choque de 2 vehículos en la calle o en un parqueo. Sí, termina en una fatalidad. Y en ese caso de la Florida, que tuvimos 17 muertos y 14 heridos, se dice que si los profesores no hubiesen tenido un entrenamiento para el tema de gestión de riesgo, quizás hubiésemos tenido 200 muertos o más. Porque ese muchacho tenía un fusil que tenía capacidad de disparar 150 balas por minuto. Por minuto. Imagínense, imagínense. Carolina, quiero retrotraer el tema a la seguridad nacional. El rol
de relaciones exteriores y la diplomacia? Bueno, mire, usted sabe que a mí han querido matarme cuando yo he dicho que el principal componente de defensa nacional de un país no son las Fuerzas Armadas, es la política exterior. La política exterior es el principal componente y el segundo, no menos importante, es la defensa desde el componente militar. Es así, porque uno naturalmente se complementa con el otro. Y de hecho, Clausewitz y el mismo Sun Tzu decía que necesitamos las armas cuando la diplomacia no funciona. Entonces, nosotros a veces criticamos mucho a los norteamericanos y decimos que los norteamericanos, pero también debemos aprender de ellos. Ellos utilizan a través de su servicio exterior, a través de la diplomacia, el soft power para garantizar sus intereses nacionales y la protección y los intereses de sus nacionales. Entonces, eso es lo que un país debe hacer, aprovechar todos esos recursos que tiene disponibles para el servicio exterior en beneficio del interés nacional. Y de hecho, la Constitución de la República Dominicana dice que el presidente es autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y que dirige la política exterior y para eso se hace. Bueno, si te preguntan cuáles son los principales desafíos que tiene la seguridad en el país, ¿cuáles serían esos? Que dejemos de ser hipócritas. ¿Eh? Que dejemos de ser hipócritas, que nos sincericemos nosotros mismos. Que dejemos de dar palos de invidentes y veamos las realidades y trabajemos a partir de ellas. Claro que sí, maestro, y que trabajemos todos. Nosotros necesitamos una especie de pacto nacional por la seguridad y de manera muy puntual por la seguridad ciudadana, porque es que nosotros como ciudadanos, yo quiero que hayan dos policías, uno para que lo obligue a usted a cumplir la norma y que no se pase el semáforo en rojo, pero otro para que me dé el chance a mí. Y es así. Entonces la misma sociedad presiona a los políticos. Un político lo designan en una posición y lo primero que hacemos es llevarle unos cuantos currículum. Y ese muchacho, ¿qué competencia tiene? No, es para que me lo ponga ahí, para que me lo ayude. Pero nosotros tenemos que entender el país como una especie de pastel. Y en la medida en la que cada uno de nosotros le vamos dando una mordida particular, al final no queda nada. Entonces todos tenemos que comprometernos y comprometernos en serio. Bueno, hay muchas cosas en el ámbito de la seguridad colectiva, pero ¿podría tú decirnos algo de la individual? ¿Qué recomendaciones se le hace a las personas frente a la...? Porque aquí medimos nada más los homicidios, eso es lo único que sabemos, tenemos unas tasas anuales que no están, que han bajado algo incluso. Sí. Tiene razón el presidente en cuanto a que han bajado en los últimos años un poco los homicidios. Pero parece ser que lo que no se mide, que son los asaltos, los atracos, lo que no hay estadística. Sí, también se mide, lo que pasa es que hay un subregistro. Bueno, no las tenemos, no se publican. Y además una parte no se registran, porque la gente ni siquiera ya lo va y lo denuncia, sino que ya asume que eso no tiene remedio y se fue para su casa, para no perder más su tiempo y energía y no sufrir más. Pero entonces es imposible saber cuántos son. Pero ¿qué debe hacer la gente? Por ejemplo, las mujeres que son muy vulnerables, ¿qué consejo ustedes les dan? Estar siempre alerta. Nosotros debemos estar preparados como para si nos fuera a suceder cualquier incidente en el próximo minuto, claro, pidiéndole al Señor que nunca suceda. Entonces, y tampoco sin vivir en una angustia y una desesperación de que me van a hacer, ¿tú entiendes? Por supuesto. Estar preparado no quiere decir... Nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar una cultura de prevención. Si nosotros aplicamos esa regla de oro que yo le decía hace un ratito, del 90% prevención, el 5% que ya es de la suerte y el otro 5% que es reacción, y esa reacción implica una preparación mental, o sea, cómo yo actúo en caso de que pase un incidente. Entonces, en el caso de las mujeres, nosotras a veces andamos muy distraídas, entonces oriéntese, tome un cursito, un entrenamiento, quizás hasta de defensa personal, que eso le ayuda a mejorar el autoestima, y en la calle no ande vendida, utilice su cartera del otro lado, lo contrario a la acera, por ejemplo, y cuando usted esté en un centro comercial, esté pendiente de su cartera, cuando va a sacar dinero al cajero, procure lugares públicos o lugares más concurridos. No exhibir dinero ni muchas tarjetas. Otra cosa, exactamente. Sí, porque hay gente que está en una caja pagando y quiere mostrar todos los billetes de 2.000 que tiene. ¿Y cuál es la necesidad? Otra cosa, maestro, en el transporte público la gente se cuenta su vida.
igual que en las redes sociales, nosotros decimos todo y entonces vamos haciendo como Hansel y Gretel, dejando de manera muchísimas semillitas que al final para una mente que está planificando le permite utilizar eso en contra suya. Entonces, no esté diciendo ahí cuando usted está montado en la onza o en el metro, no, y que ahora voy para Villamella a llevarle 15,000 pesos a mi mamá, porque esa mujer, la medicina, y usted sabe que la necesita. Y yo tengo 4 muchachos, hay 2 que no están trabajando. Yo soy una mujer que vivo sola. Yo soy una mujer que trabajo vivo y sola. gano mi dinero, pero Sí. vivo, o sea, entonces ya le está diciendo a la gente que ella es vulnerable. Y la gente se toma fotografías en su casa. No se tome fotografías en su casa y las suba a Facebook, porque usted te está mostrando lo que usted tiene e incluso está mostrándole al delincuente a veces hasta por qué puerta puede entrar o por qué ventana. Entonces, de nosotros, de esa cultura que nosotros desarrollemos, de orientar al personal que labora o que trabaja con nosotros y decirle a la trabajadora o a la persona que nos colabora, mira, si vienen y tocan a la puerta que la doña dijo que vengan a arreglar el cable, no, y decirle a los niños, mira, es exactamente eso, es desarrollar esa cultura. Otra cosa, nosotros no tenemos un plan de emergencia familiar. Es muy raro una familia donde el padre o la madre se sienten y le digan a los hijos, si nos pasa un accidente y no venimos, este es el número de su tío, usted tiene que llamar a tal cosa. Si pasa tal situación, esto es lo que hay que hacer. Yo saludo mucho esta iniciativa que se está haciendo ahora. Se va a hacer un simulacro para la zona norte, específicamente para Santiago y Puerto Plata. Pero eso deberíamos hacerlo. Un simulacro de un terremoto se va a hacer. Para terremotos. Claro que sí, porque esa zona es muy vulnerable. Sí, Santiago y Puerto Plata y Moca son zonas muy vulnerables. Sí, y están declaradas vulnerables. Sí, entonces terremotos. La prevención es importante. Hoy mismo yo voy a participar de un taller para mujeres, para todas las mujeres del sector energético de la República Dominicana. Y les vamos a dar un taller, se llama Mujeres y Seguridad. Entonces vamos a sensibilizarlas un poquitito sobre esto y al final tenemos unos instructores que le van a dar algunas técnicas de cómo evadir Pero tú no cualquier las reglas, lesión. porque tú andas con muchas prendas ahí. Depende, y eso es un problema que depende de las medidas de seguridad con las que yo ande. Bueno, yo sé que tú tienes otras especialidades, pero uno de los problemas que tienen las mujeres es que exhiben muchas prendas. Y entonces, sí. Y de hecho, sacan la cartera y la ponen encima del carro para buscar la llave y empiezan a sacar cosas de la dejamos cartera objetos visibles. en medio de la calle. Claro, y andamos a veces con el cristal abajo. Sí. Y estamos muy distraídos en el Carolina, semáforo. Vuelvo a seguridad nacional. Sí. Y te voy a preguntar algo espinoso. Relación inmigración y seguridad nacional. Sí, es fundamental, es fundamental. La migración es un componente, la seguridad migratoria es un componente fundamental de la seguridad nacional. Eso es así. Y nosotros tenemos graves problemas. Claro, nosotros tenemos serios problemas en ese tema. Pero sobre todo, hay muchísimas gracias, gracias. Sobre todo, porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos de cumplir la norma. Es de cumplir la norma, porque el problema no es que hayan muchos inmigrantes o que hayan pocos, es que nos aseguremos que quien entre a República Dominicana cumpla las normas de la República Dominicana. La primera es que nosotros tenemos que hacerla cumplir para que no entren, para no negociar la entrada. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo se explica que haya que una red trae mujeres embarazadas a dar a luz a hospitales públicos dominicanos? Por la permisibilidad que hemos tenido, como Estado. Es así, porque en otros países usted tiene que pagar el servicio, por ejemplo, si usted no tiene un sistema de protección social. Entonces, llega un momento en el que a veces somos tan flexibles en un lado y en otro. Pero ellos parece que pagan nada más que a particulares que hacen el negocio. Claro, que es un entonces negocio. Ahí quedamos, como le decíamos ahorita en el pastel, cada quien va sacando de manera particular y al final no nos quedará país si seguimos así. Hay muchas cosas en seguridad, pero yo quiero insistir en ese concepto moderno de seguridad nacional. Hemos hecho mucho énfasis en la defensa y no en la diplomacia. Vemos el cuerpo diplomático como una forma de retribución política y no de un componente, como una herramienta para la defensa nacional. Para la defensa nacional. Oye,
Da gusto ver cómo países, y no solo Estados Unidos o Francia, hasta España, usted ve cómo defienden sus nacionales. Bueno, por ejemplo, esos son países desarrollados que no llevan muchos años, bueno, pero está bien, digamos pero lo de vamos a América decir Latina. Costa Rica, Pero vamos mira, a Costa decir Rica, Chile, Chile. vamos a decir Argentina, Ajá. que usted ve que el servicio exterior de esos países está procurando cosas en beneficio de su país. No, y aquí los peruanos y los colombianos. Claro y que sí, los guatemaltecos, súper vienen activos. y van y están dedicados a defender los intereses de su país, de sus nacionales, aún de los que delinquen. Sí, Sí. por supuesto. Lo protegen, o sea, le buscan, le dan asistencia. Entonces yo creo que nosotros debemos empezar a dar una mirada hacia el servicio exterior como esa herramienta que necesitamos. Y el gobierno dominicano invierte muchísimo dinero en su servicio exterior y no tiene la retribución que debería. Pero debemos empezar por ver también las calidades y las capacidades de la gente que enviamos al servicio Claro. exterior. Porque de hecho nosotros tenemos una escuela diplomática, un instituto que se supone, la ley establece que para usted prestar servicio en el exterior, usted debe pasar todo eso casi igual como si fuera militar. Ajá. Usted tiene rangos y todo eso. Pero sin embargo, tristemente aquí no se cumple. Bueno, Sí, y una vete para mujer allá. aquí participa, te dan trabajo como para junto a policía o militares Oh, pero claro, y Sí. de hecho, no solo el tema de trabajo, yo formo parte del cuerpo docente en materia de defensa y ¿de seguridad cuáles de las nacional. instituciones? De las Fuerzas De Armadas, las Fuerzas claro que Armadas. sí, y De del las Fuerzas Instituto Armadas. de Del Derechos Instituto. Humanos. ¿Y tú? Pero no solo eso, también nos toca colaborar en la parte de formulación de políticas y en todas esas tantas reuniones que hemos tenido para ver si en algún momento podemos tener ya nuestro libro de defensa y seguridad nacional, también hemos tenido la oportunidad de hacer muy buenos aportes. Es así, maestro. Y bueno, ustedes no tienen que ver con la preparación de la gente que va a trabajar a la frontera, porque ahora estamos mandando mucho más para la frontera. Bueno, lo que sucede es que tenemos el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, Sí. el CESFRON, que es responsable de la seguridad en los puntos formales que tenemos. En los de puntos formales, claro. Entonces, la subrayado. otra parte es responsabilidad del Ejército de la República Dominicana. O sea, a lo largo de las De la poblaciones, de toda la frontera. Sí, a lo largo De de lo- toda la otra parte de la frontera es responsabilidad del Ejército de la República Dominicana y ahora hemos tenido unos contingentes. que han Pero hay entrado mucha para allá. precariedad en esa zona, Sí, falta de agua, sí. falta de energía eléctrica. Sí. Si van a vivir por ahí no pueden llevar a sus hijos ni a sus mujeres porque no tienen nada que hacer, ni de estudiar, falta de escuela. Es una pobreza generalizada y entonces eso se convierte en un elemento de contraseguridad. Usted dice para la seguridad personal del Y para soldado los que presta militares que servicio. van a trabajar en Claro, esas zonas. porque al soldado que presta servicio, nosotros lo que tenemos que garantizar primero es garantizarle las necesidades mínimas cubiertas. Porque, De vida. Claro que sí, usted se imagina Y una que puedan persona... ver televisión también de noche. Claro, y tener su Por familia. supuesto, claro que ¿Eh? sí, claro que sí. No, pero de hecho hay unos acuerdos de colaboración para el tema de electrificación y para suministrar energía en cada uno de esos destacamentos. Pero eso se para donde está el CESFRON, en los puntos. Pero yo me refiero a lo largo de la frontera, el resto, a donde Bueno, están yendo sí, esos de hecho, militares ahora. vimos en el discurso del presidente el tema incluso de monitoreo que se va a estar haciendo en la frontera a través de otros recursos tecnológicos. Incluso, y de hecho, se ha estado utilizando el tema de los drones Sí, para sí, ir sí, tomando ya sé, algunas pero yo digo, si no hay determinaciones. condiciones para que vivan ahí, trabajen ahí esos militares, Yo sé que están trabajando. van a cumplir esa función. Va a ser realmente. difícil, por lo tanto nuestras autoridades tienen que asegurarse Una de inversión suplir ese mayor. componente, claro que sí. Sí. Una inversión Claro muy que sí. fuerte en la zona. Por supuesto, Porque porque de hecho, y de ahí está la importancia de que República Dominicana tenga un libro blanco de defensa nacional o de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque un libro blanco es un documento en el que usted dice qué necesita hacer para garantizar la defensa, pero con qué recursos lo va a hacer, Claro. quién va a administrar eso y cómo se va a fiscalizar. Entonces, nosotros necesitamos Hablando trabajar eso. de seguridad pública y defensa nacional, sin un desarrollo socioeconómico en la frontera, que debe ser como un componente de seguridad nacional, es difícil que se pueda permanecer ahí en la frontera. Esta gente, 5.400 soldados, algunos con familia, podrán permanecer
en ese sitio. Yo si estoy no de hay acuerdo con condiciones? usted, yo estoy de acuerdo con usted en el tema, en el que, y no solamente para la permanencia de nuestros militares y los oficiales de otros cuerpos especializados y otras instituciones que están ahí. Parte de la solución a los problemas acá en el centro es precisamente Desarrollo desarrollar en la la frontera. porque se convierte en un mecanismo de contención. La gente emigra por varias razones, pero una de ellas es la necesidad económica, la necesidad de sobrevivir. El ser humano el ser vivo tiene un instinto de supervivencia. Y si donde usted está no hay los medios, usted o se la busca o emigra. Claro. Y ese van los Eso es jóvenes así. sobre todo. Por supuesto. Yo hice un recorrido por la zona de fronteriza, por la zona de Elías Piña, hace un par de años, Rafael y Carolina. Y a mí me impresionó muchísimo esos pueblitos semidesiertos, Sí, desolados. oscuras, donde no había desolados. energía eléctrica. Le pregunté por agua y me dicen que de vez en cuando consiguen agua. Lo que habían eran mujeres y niños chiquitos. Los hombres no estaban. Bueno, porque la fuerza laboral Se sale a... fueron. Y yo digo, Sí. esto es lo que vamos a proteger nosotros. ¿Cuándo es que este país va a entender que tiene que tirar Que ahí es que una empieza la franja paz? de desarrollo, de Claro que sí. oportunidades, para Claro. que los dominicanos no abandonen esos terrenos? Lo abandonan y se van. Es que sin desarrollo no hay seguridad. Y sin seguridad usted no puede garantizar el desarrollo. Y si tienen una siembra, ¿qué mercado tienen? ¿Cómo sacar los productos? Claro. ¿Quién le garantiza? Nada, 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 nada. Hay que hacer una mirada hacia la frontera, pero en beneficio de la frontera, no en beneficio de particulares. Eso Así también es. sucede. Claro. Eso es así, Y hay aprovechamos muchos a veces particulares que los hacen programas fortuna en la especiales para la frontera. frontera y estamos produciendo desde aquí bajo un régimen de Porque la es que frontera. todo Bueno. problema para algunos es una oportunidad de negocio. Así Bueno, mismo pues es. hay que agradecerle mucho a Carolina Ramírez, especialista en seguridad, originalmente periodista de estudios universitarios Sí. y comunicadora, que se ve que mantiene la capacidad comunicativa. Te deseamos muchos éxitos Gracias, en esa carrera. maestro. Está haciendo el doctorado ahora Sí. en seguridad pública. En seguridad internacional. Internacional, Wow. ya, de manera que está profundizando su capacidad, profesora de formación de las Fuerzas Armadas en su materia. Muchas gracias y te deseamos muchos éxitos en una carrera que apenas tiene... ¿Cuántas mujeres que hay aquí en esa especialidad? Más tú, Lilian Bovea, hay 2 o 3 más, ¿verdad? Hay unas cuantas, no tantas como quisiéramos. Bueno, pero están vamos desarrollándose, avanzando. están desarrollando. Qué bueno. Muchas gracias, Carolina.